Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Mujer Maravilla, 1984. Esta película, original de DC Comics y Warner, estrenada en 2020, nos narra la historia de Wonder Woman, quien en 1984, en plena Guerra Fría, se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Bárbara Minerva, ahora Cheetah, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas. Esta película, dirigida por Patty Jenkins, que la conocíamos también por la primera película de Wonder Woman, y por ahí una película llamada Monster con Charlize Theron y Christina Ricci, una gran película con grandes actuaciones y una gran historia y sobre todo también una gran dirección. Esta directora, como mención especial, creo que ha sabido hacer televisión principalmente, que es a lo que se ha dedicado, pero esta película de Wonder Woman, tanto la primera y la segunda parte, le ha dado este estilo de nuevas interpretaciones de cómo hacer cine de superhéroes en un ambiente actual, en un ambiente moderno, sin perder la esencia de este tipo de cine, y que la ha caracterizado y que la ha catapultado también para dirigir ahora algunas otras películas, en el caso por ejemplo de Rogue Squadron, de la saga de Star Wars, donde bueno, ahora ella será la directora. Entonces esta directora tiene muchos digamos, su sello muy particular, sobre todo en la parte de feminismo o en la parte de empoderamiento de la mujer, en este caso, bueno, pues, obviamente de una superheroína, la cual ya habíamos visto en una primera parte de Wonder Woman, donde era una mujer que tenía ciertas aptitudes, que tenía ciertas capacidades, que tenía ciertas cosas que hacía muy diferente al personaje inicial, pero vuelvo a repetir que no perdía la esencia de lo que era la Mujer Maravilla. Y bueno, esta película, ¿de qué va? Veíamos en la primera toda esta historia del surgimiento, de dónde nace, de las Amazonas y demás, que sabemos de dónde viene Wonder Woman principalmente, y aquí ya nos alejamos un poquito de este nacimiento o esta historia de origen y vamos a ir un poquito más allá. La Guerra Fría en estos años 80, donde vemos como ya algo más actualizado, una era un poco más moderna, donde vamos a tener a dos villanos principalmente y vamos a ir desmenuzando la historia partes por partes, ¿no? Primero vamos a tener a este villano Maxwell, que es interpretado por Pedro Pascal, este personaje o este actor, perdón, que lo conocemos últimamente por The Mandalorian, ¿no? Precisamente creo que es un actor que ha sabido también meterse en los últimos años, sobre todo en el último año en Hollywood, con esta serie de Mandalorian, donde lo ha catapultado, y también por ahí una película de Netflix, Superheroicos, donde hace un papel pues bastante importante, en una película quizá no tan buena, es más como familiar o para niños, de Robert Rodríguez, y que bueno, pues pasa sin pena ni gloria esta película, pero bueno, también tiene una participación ahí, y creo que lo hace bastante bien en esta película, de un villano que no es como tal un villano, y eso es lo que yo quisiera recalcar de esta película. Tanto él como esta actriz que interpreta a la amiga de Wonder Woman, que hace al villano de Cheetah, esta actriz Kristen Wiig, que está también en Donde está Bernadette, por ejemplo, en esta película. También estuvo en Cazafantasmas, una de la nueva versión de Cazafantasmas con mujeres, era una de este equipo, y bueno, algunas otras películas y series demás. Creo que ambas personas o ambos villanos como tal muestran precisamente el rostro que a veces desconocemos o que a veces nos cuesta trabajo ver en las películas, de un villano que tiene ciertos motivos. Lo veíamos por ejemplo en una película, por mencionar Avengers Endgame o Avengers Infinity War, donde vemos a un personaje de Thanos,
vuelvo a decir, por mencionar un villano que tenía pues una propuesta o tenía un porqué de hacer las cosas, y podíamos estar hasta cierto punto, darle la razón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces aquí también esta persona, independientemente de que tenía sus aspiraciones un poco torcidas, o que tenía, hablando del personaje de Pedro Pascal, simplemente él quería lograr ciertas cosas y tener recurso económico, y bueno, se desvía en el camino, y por una especie de poder que obtiene para conceder deseos, se vuelve una especie de Aladino, por así decirlo, o Aladín más bien, que concede deseos a estas personas o a todo el mundo, o principalmente en Estados Unidos, y es donde empieza como a mermarse un poquito su persona. Y también la misma Cheetah, este personaje, que era una amiga como tal de Wonder Woman, que hace que por los mismos deseos no controlados, se va perdiendo a sí misma. Y el mismo personaje de Wonder Woman, y eso aquí por eso donde yo digo que no eran tan villanos, sino simplemente en algún momento, por este deseo, por este afán de poder sobresalir y de obtener lo que quieren, se saltan algunas reglas morales, por decirlo de alguna manera, y eso los convierte en los villanos, pero no eran personas malas, ninguno de los dos. Uno era como a lo mejor un poco tranza, dijéramos de alguna manera, la otra era como incluso bastante ingenua, pero ninguno tenía motivos o tenía pensamientos malos, destructivos y demás. O sea, realmente sus aspiraciones eran pues comunes como tal. Y la misma Wonder Woman, al momento de desear ser feliz por algún tiempo, o tener lo que había perdido, pues también se va perdiendo en sí misma, también va perdiendo sus poderes. Entonces, esta a grandes rasgos es la trama de la película, que vuelvo a repetir, se aleja un poquito de la primera, de esta narración de cómo va sucediendo, y pues se centra simplemente en estos personajes y en esta decisión, o en este siempre entramado del superhéroe que quiere vivir una vida normal, que se quiere enamorar, que quiere pasar desapercibido, pero también tiene la obligación de hacer el bien, porque bueno, pues lo tiene que hacer en el momento de que se les ha dado esta responsabilidad o estos poderes. Tienen como esa conciencia moral de tener que dejar al lado su vida personal y preferir estar haciendo el bien, ¿no? Entonces creo que estos tres personajes, tanto los dos villanos como Wonder Woman, se basan en pues en esta directriz, y no salen de ahí en toda la película, y obviamente pues vamos a saber cuál es el desenlace. Al final de cuentas pues todo va a salir bien, ¿no? Pues como tiene que ser en este tipo de películas, ¿no? Por ahí revive aparentemente el amor que había tenido Wonder Woman en la primera película, que había fallecido. Al menos momentáneamente, o como en una manera de deseo fallido al final, precisamente por esta decisión de tener que ser mejor la heroína en vez de seguir sus propios deseos como persona. Y bueno, pues esta es cómo se va manejando. Ahora, ¿qué tiene de bueno la película? Creo que la música es muy buena. Para empezar, Hans Zimmer siempre tiene esta banda sonora, repite partes de la primera, y bueno, le aumenta algunos motivos en la segunda, y es bastante grato escuchar durante la película estas orquestas, estos instrumentos, esta música que creo que la acompaña muy bien. Igualmente la acción creo que es bastante buena, se ve un poquito más el hacer o el pelear de la Mujer Maravilla, y con los villanos, aunque al menos en la parte de Cheetah, creo que esta pelea que tiene con ella es muy buena, inclusive los efectos visuales creo que están bastante bien hechos, y se disfruta bastante, inclusive a pesar de que es muy poco tiempo que pasa esto realmente, porque la mayoría de la película no hay tanta acción, o más bien tanta pelea, porque sí hay acción, pero no hay tanta pelea. Creo que se disfruta en esta parte. Entonces esta película en eso creo que es bastante buena. Vuelvo a repetir, los villanos creo que son bastante reales, en el sentido de que no vemos al villano malo, sino simplemente es una persona que quiere ser inclusive el bien, muy egoístamente a veces, y que bueno, por eso termina haciendo cosas malas, y que al final se arrepiente, y al final no pasa a mayores, digamos, estas decisiones. Entonces a pesar de que sí son reales, como yo decía, bueno, son villanos bastante
pues no irrelevantes, pero que pues no causan mayor, mayor conflicto en la película, al menos hacia el final, y pues simplemente ahí queda, no tiene consecuencias ninguno de los dos, no hay cárcel, no hay muertes, no hay locura y demás, sino simplemente pues ya terminaron lo que hicieron y pues a seguir viviendo otro tipo de vida y nada más, ¿no? No sé qué vaya a pasar con ellos después, si quieran reformular su participación en alguna otra película, pero bueno, hasta ahí están estos villanos. Ahora, ¿qué es lo malo? Creo que en la primera película se narraba o se interponía una cuestión o se proponía esta parte del feminismo que, vuelvo a repetir, cuando hay películas que se ve ciertos momentos inclusive forzados porque se quieren meter este tipo de cosas a fuerza donde no hacen ningún sentido en la película, en la trama, en los personajes, luce forzado. Creo que la primera película lo hace muy bien y la segunda también hay momentos donde hay ciertos acosos por parte de hombres y bueno, Wonder Woman es muy clara y dice no, no y se hace defender e inclusive defiende a su amiga de todos estos tipos de acosos y de violaciones, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, bueno, ahí se ve un empoderamiento y una manera de decir, bueno, hasta aquí, basta, esto no se hace y demás. Pero hay una parte, por ejemplo, donde no me termina por convencer, quizás no estoy tan metido en este tema, pero o desconozco esta parte, pero hay momentos donde inclusive Wonder Woman dice te amaré por siempre a este personaje que fallece en la primera película y es como este amor imposible o este amor que fue y que lo recordará en toda la vida y que pues jamás podrá volver a amar o pues, jamás podrá estar con otra persona. Y no es que esté mal esta parte de la fidelidad que le pueda tener el personaje de la Mujer Maravilla a este amor que fue, pero sí se nota que la parte masculina o al menos la parte de la pareja para ella fue y es muy importante y pesa mucho en su vida, ¿no? Entonces no es como esta parte de liberación y de decir, bueno, pues hay que superarlo y demás. No estoy diciendo que consiga otra pareja o mucho menos, pero creo que sí se nota esta cierta dependencia hacia esa figura que no la ha podido superar y es precisamente uno de los problemas que tiene la Mujer Maravilla en esta parte de decidir una u otra cosa que al final, bueno, decide, vuelvo a repetir, salvar al mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en vez de ser feliz ella misma como persona, pero es ahí precisamente donde se rompe un poquito, o sea, gran parte de su felicidad era poder estar con ese hombre, ¿no? Entonces, esta parte de feminismo no sé si funcionó del todo, quizás sí, quizás no soy, creo yo, el más correcto en decirlo, pero bueno, creo que esa parte me quedaron algunas dudas al respecto. La historia, por tanto, no está tan interesante. La trama, creo, a mi criterio, a pesar de que los personajes son buenos, la propuesta es buena, realmente la historia se queda muy corta. Es una historia como pasa 1, 2, 3 días. Realmente no pasa mayores, no se está acabando el mundo, no pasa nada realmente en la historia. O sea, es como creo yo, como una historia de relleno con villanos muy locales, con situaciones muy cotidianas que no logran que me apantalle o que no logran que haya yo disfrutado esta película como tal, como sí disfruté la primera, quizá por la novedad y demás. Pero esta fue como, no es que sea una película innecesaria, pero pues realmente no me llevó a otro nivel, no superó a la primera. Creo que hubo cosas que se igualaron en calidad, pero en cuestión de la historia creo que es menos interesante que la primera y por lo tanto creo que ahí falló, ¿no? O sea, tenía que superar a la primera película y en cuanto a trama, historia, desarrollo, de verdad se quedó muy corto. O sea, se quedó una película, pues ahí más o menos interesante, pero no pasa de ahí. Y como decía, no aportan nuevos elementos. Quizá hay algunos poderes que ahora conocemos de Wonder Woman. Por ejemplo, ya sabemos del jet
invisible que lo puede hacer, que eso se notaba mucho en los cómics, inclusive en las series y demás, que no se había visto en la primera parte y ahora sí se pone, entonces ese es un dato interesante. Por ahí sale Linda Carter al final en una escena post créditos, entonces tiene estos elementos como de añoranza en cuanto a al cómic original o a las series de televisión, pero que de igual manera se quedan como anécdotas y no aportan nada o mucho a la historia. Creo que de los aspectos relevantes que sí hay que confirmar o que hay que hablar un poquito es la parte del estreno que tuvo Wonder Woman. Es la primera película que se estrena en esta simultaneidad y en esta época de pandemia, y con esta película se inaugura por lo menos todo este año de estrenar en HBO Max, que es parte de Warner y que es esta plataforma de streaming, y aparte en el cine, es decir, a la par los estudios están teniendo que estrenar sus películas tanto en streaming como en el cine por la cuestión de la pandemia, o al menos Warner lo está haciendo así, y creo que muchas productoras van a tener que optar, inclusive Disney no sé si lo vaya a hacer, pero muy probablemente tenga que hacer esquemas similares, porque sabemos realmente que no algo no está funcionando en esta parte de pues digamos la distribución de las películas por la cuestión de la pandemia. Otra cuestión, ya está confirmada una tercera parte, se supone que va a estar ya en la actualidad, o sea, una película más actual. Esta estaba ubicada en los 80s y bueno, esto ya estará en nuestros días y veremos qué historia tiene para nosotros Wonder Woman. Repito, no es mejor que la primera, no es una mala película, pero es poco menos interesante. Los villanos están bien a secas, creo que las interpretaciones, las actuaciones están bastante interesantes, pero de ahí no pasa. O sea, es una película más de superhéroes que creo que hasta ahí quedará y nada más creo yo que comentar. Bueno, pues espero que les haya gustado esta reseña butaca de la película de Mujer Maravilla 1984, y como siempre los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram y YouTube, y me despido, como siempre, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.